Y Democracia TV para todo el mundo. Ocho 36 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al señor vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, ingeniero Enrique Pita. Lo hemos invitado en vísperas ya de las elecciones, este domingo a la medianoche, silencio electoral. Jueves, silencio electoral, y el domingo las elecciones seccionales, la elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, la consulta popular con 8 preguntas. Esto tenemos que usar estas papeletas este domingo. Ingeniero Pita, ¿cómo va la organización? Una serie de tareas, trabajos cumplidos, porque incluso los ecuatorianos en el exterior podrán votar con determinadas papeletas. ¿Cómo está la organización y el control electoral? Muy buen día, ingeniero. Buenos días, siempre es un gusto conversar con usted, mi estimado amigo. La organización va de acuerdo a cómo fue planificado ya hace un año atrás. Hemos venido cumpliendo con todas las etapas previstas en nuestro cronograma. Se han ido cerrando etapas en cada periodo, salvo ciertas contingencias que se han dado en algún momento dado, como por ejemplo calificación de candidaturas, que a última hora algunas se atrasó por recursos legales interpuestos y que fueron zanjados al final por el mismo Tribunal Contencioso Electoral. Al respecto, creo que es importante mencionar el hecho de que un juez que se pretendió imponer una decisión de carácter judicial para calificar una candidatura fue destituido por el Tribunal Contencioso Electoral, porque en época de elecciones, pues obviamente la función electoral es la máxima autoridad y nadie puede interferir en las decisiones que se toman por parte del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Fuera de aquello, hemos venido marchando. Hace pocos días, algún rector de una institución educativa a última hora comunicó que su colegio, su institución no iba a estar en lista o no iba a poderla prestar para hacer recinto electoral. Obviamente, con las mejores maneras se le hizo entender que eso es causal de destitución y se corrigió. Son circunstancias que se van presentando al amparo pues de lo que nos respalda la ley para llevar adelante este proceso, y estamos listos. ¿Cómo está el software para proporcionar los datos? ¿En cuántas horas? Y un manejo complejo de tanta papeleta. Es bueno conocerlo. ¿Cuándo se tendrán los resultados? Es un desafío interesante, porque si bien es cierto, en cada proceso el software, o sea, el programa informático se ajusta a lo que se va a elegir. Esta es la misma elección del 2019, con un componente adicional que guarda relación con el referéndum. Son datos adicionales. Se ha trabajado fuertemente en tener listo, no para procesar, porque al final del día no es que procesa, acumula información que se va generando en los centros de escaneo que están distribuidos en casi 2.000 recintos electorales. Sino lo importante es poder ser fluidos en la información que se le va generando a la ciudadanía, a la prensa, a las organizaciones políticas, de cómo se van acumulando los datos para las diferentes dignidades cuyos escrutinios se van cerrando en cada junta receptora de votos. Estamos preparados, se ha trabajado fuertemente, y yo quiero destacar aquí, no estamos solos en este empeño. Tenemos un apoyo de organismos internacionales con altísima experiencia en este tipo de eventos, que no es que nos dicen qué hacer, nos apoyan sobre la base de la experiencia que tienen respecto a las diferentes áreas, capacitación, el área de sistema, por ejemplo, para efecto de ser más eficientes sobre, insisto, en la experiencia que se tiene en procesos en otros sitios. ¿Qué organizaciones internacionales, a propósito de lo que usted señala, ingeniero Pita, van a acompañar al Ecuador, además de la OEA? Bueno, hay una cosa extraña y que tengo que destacarlo. El número de observadores que se han acreditado, no solamente nacionales, sino internacionales.
Normalmente para una elección de carácter seccional, el número de observadores internacionales, el contingente no es muy alto. Sin embargo, en este caso, debo entender que el tema de la consulta popular como un ingrediente adicional ha hecho pues, que más ojos estén mirando esto. Por ejemplo, el caso de OEA. OEA normalmente en elecciones seccionales no acredita, o sino una observación muy débil, pero hoy estamos acompañados por OEA. Tenemos observadores de prácticamente todos los organismos internacionales del mundo y obviamente hay organismos especializados para hacer este tipo de casos que se han acreditado debidamente y que ya desde a partir de entre hoy y mañana ya están llegando al país y a partir del miércoles comienzan los actos protocolarios para establecer pues, sus responsabilidades, las rutas y toda la información que ellos deben recibir sobre cómo se está llevando adelante el proceso. Y aquí también hay que destacar el interés de carácter nacional. Hay mucha observación de carácter local y esto es bueno. Mientras más ojos miren el proceso, más confianza tenemos nosotros de que va a haber el respaldo, si se quiere, que se pueda traducir en confianza de la opinión popular. Porque normalmente los procesos electorales son cuestionados. Los que ganan dicen que ganan a pesar del árbitro, y los que pierden dicen que pierden por culpa del árbitro, simulando una situación como el partido de fútbol. Pero mientras más ojos estén mirando el proceso, mientras más abierta sea la información, más confianza tenemos de que hay un respaldo, de que la gente mira con detenimiento que hemos hecho las cosas correctamente. Ingeniero Pita, el país y cada una de las localidades, ¿a qué hora dispondrán de los datos oficiales preliminares que va a proporcionar las delegaciones provinciales y el CNE? ¿Cómo se va a concentrar? Y también las encuestadoras, además de las autorizadas, ¿habrá algunas que entreguen a las 5 de la tarde por consultas a boca de urna que realicen? Bien, en primer lugar, importante, el tema es que los escrutinios se han dividido en dos. El escrutinio, propiamente dicho, se ha dividido en dos partes. Precisamente para un poco acelerar los resultados que son presentados ante la ciudadanía. Se estableció que se incrementaba un miembro más de junta receptora de voto pagado a los 4 que estaban previstos, de tal manera que hoy vamos a tener 5. ¿Qué significa? El presidente y un miembro de junta receptora de voto va a escrutar las boletas que corresponden a las autoridades seccionales. Y el secretario y 2 miembros de la junta receptora de voto van a escrutar simultáneamente las papeletas que corresponden a la consulta popular y al Consejo de Participación Ciudadana. Esa información se va generando en forma simultánea en todas las juntas receptoras de votos del país y es automáticamente, siguiendo un proceso de seguridad, escaneada. Esos datos escaneados ya suben a la nube y ya la ciudadanía, a través de las diferentes alternativas que están a su disposición, entendiéndose organizaciones políticas, medios, ciudadanos, etcétera, ya podrán ver cómo es la acumulación de datos respecto de votos, respecto a cada una de las opciones. Tiempos. Yo pensaría que si el proceso se cierra a las 5 de la tarde, posiblemente 6:30, 7 de la noche, comiencen a acumularse datos de la primera dignidad que se va a escrutar, que es alcaldías. Entonces usted va a poder mirar en el cantón tal ya hay tantos votos, en el cantón tal, yo le recuerdo que son 221 cantones que se están eligiendo alcalde. Y terminado lo que es el escrutamiento de votos que corresponde al alcalde, va a comenzar a subir lo que corresponde a prefectura. Mientras tanto, simultáneamente, posiblemente se pueda generar información que guarda relación con el referéndum y con el Consejo de Participación Ciudadana. Es todo simultáneo y obviamente nosotros estamos preparados a procesar esa información y mostrársela al público. Y en cuanto a las encuestadoras que harán a boca de urna y que podrán entregar los datos a las 5. Bueno, importante que las encuestadoras que se registraron están en capacidad para hacer ese trabajo.
Obviamente hay encuestadoras que se registran para hacer lo que se llama encuesta a boca de urna. Es el trabajo que realizan pues con las personas que salen de un recinto electoral, por quién votaste y tal, y ellos hacen su proyección. Ese es un trabajo que lo podrán mostrar al público porque no hay una limitación para el efecto. Simplemente están autorizados para hacerlo. Están autorizados, pero previamente a la difusión tendrán que entregar un original al CNE, No hay tal. Nosotros no. Ese tipo de encuestas no le ponemos ningún tipo de limitación. Las encuestas que se realizan formalmente, bueno, el otro no es que es informal, pero las encuestadoras, porque este es un tipo de encuesta, los otros tipos de encuestas, esas sí tendrían que entregarnos una información una hora antes del cierre, de acuerdo a su análisis de lo que ha sucedido durante el día. Usted decía, luego de los primeros datos, que pudieran entregarse datos oficiales preliminares en las primeras horas, luego del cierre a las 5 de la tarde. Esto será durante toda la noche. Por ejemplo, los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana o la consulta popular. Bueno, nosotros trabajamos 24 horas. El sistema trabaja 24 horas, ¿verdad? Conforme se va cerrando una junta receptora de voto en cualquier dignidad, esa información se escanea y esos datos suben a la nube y se proyectan en el sistema que usted y todos los ecuatorianos, en las diferentes alternativas que existen, vamos a poder mirar. Por lo tanto, se debe entender que el trabajo de escrutinio se va a concluir en alrededor de, imaginemos, 12 de la noche. Deberíamos entonces tener toda la información fluyendo continuamente en nuestro sistema informático para que 12 y media de la noche podamos tener pues la votación de las actas que han sido consideradas válidas. Siempre hay la posibilidad, y en este caso puede darse, capaz que hasta con más intensidad, actas con inconsistencias numéricas. Esas actas son después procesadas directamente por las juntas provinciales electorales. Por lo tanto, la proclamación del resultado no es sino hasta cuando se verifica la idoneidad, la legitimidad de la última acta. ¿Y cómo está el sistema informático? ¿Debidamente probado? Porque hoy van a circular más papeletas de lo normal. Bueno, se han venido haciendo todos los simulacros posibles. Se han venido ajustando todas las... La situación se ha venido ajustando a este gran desafío que usted bien menciona, ¿verdad? Ya le digo que en este momento el componente adicional es el componente del referéndum, porque en 2019 tuvimos alguna suerte de sobresalto por la carga de trabajo. Pero esto es lo que se va puliendo y es lo que se va mejorando. Hoy tenemos equipos informáticos nuevos. El sistema, y aquí también, lo dije antes, nos acompañan organismos internacionales que con su experiencia nos ayudan muchas veces a resolver cualquier situación que se va presentando. Pero la confianza existe porque hemos hecho el trabajo bien. Hemos recibido entre las inquietudes que trasladamos a la autoridad electoral, por ejemplo, en el exterior, ¿cuántas papeletas van a manejar? El caso de España, por ejemplo. ¿Cuántas papeletas de las elecciones que se realizarán en el Ecuador? Importante mencionar algo respecto a esto. Se ha determinado un ejercicio de voto telemático que se va a desarrollar en 52 centros, por llamarlo de alguna manera, entendiéndose, por ejemplo, que parte de estos son la Florida, Los Ángeles, Houston, Chicago y en otros países. Ese es un voto telemático. Los ecuatorianos van a poder votar previo registro y siempre y cuando hayan hecho un cambio de domicilio oportunamente para votar en esos sitios, ellos van a poder votar utilizando su celular, su laptop, su computadora, su tablet, haciendo incluso la gestión de registrarse para utilizar esta alternativa hasta el mismo día de las elecciones. Y aquí me detengo. Es importante que quienes tenemos familias, parientes, conocidos en el exterior, en estos sitios donde se va a llevar adelante el voto telemático, los incentiven a inscribirse para que participen. Son cerca de 90,000 personas que están en este gran
en este plan. Por otro lado, la votación que van a realizar los ecuatorianos en los recintos electorales previstos van a recibir dos papeletas. Es la papeleta del referéndum y la papeleta que corresponde al Consejo de Participación Ciudadana. Son solo las dos papeletas que sufragarán. No eligen autoridades seccionales, es correcto. Y si no están inscritos el mismo domingo, ¿qué se necesita para estar habilitado? Únicamente registrado, obviamente en el padrón, que residen en ese país, en esa ciudad, y poder votar. Así es. El padrón electoral se cerró ya hace muchos meses, de acuerdo con lo que está contemplado en la ley. 90 días antes de la convocatoria de elecciones ya debemos tener el padrón cerrado. Por lo tanto, podrán votar afuera, ya sea vía telemática o ya sea como acto físico en que se presenten a votar, solamente aquellos que constan en el padrón que corresponde a esa circunscripción. La ventaja en el voto telemático es que pueden moverse del voto presencial al voto telemático hasta el mismo día de las elecciones, a través de una alternativa que está puesta a su disposición los medios digitales. Ingeniero Enrique Pita, uno de los temas fundamentales dentro del gran proceso electoral tiene que ver con los controles. Y quiero citar sobre la base de una comunicación que usted mismo remitiera el 17 de diciembre respecto de un hecho ilegal que se ha inobservado. Candidatos al Consejo de Participación Ciudadana auspiciados por un movimiento político, el caso de la Revolución Ciudadana, auspiciando, promocionando, lo cual está prohibido. ¿Qué respuesta ha habido a su queja, a su carta del 17 de diciembre? Hoy estamos en 31 de enero. ¿Qué respuesta? ¿Se ha tratado el tema? ¿Se ha ventilado? ¿Se ha observado? ¿Se ha sancionado? Ninguna respuesta. Yo hice esa comunicación dirigida a la presidenta de la institución por cuanto consideraba una irregularidad absoluta el hecho de que estos candidatos a los que usted está mencionando se presentaron a grabar los spots que son financiados con los recursos del Estado. Y entiéndase que no es el Estado no tiene plata. Es su dinero, mi dinero y el dinero de todos los ecuatorianos a través de nuestros impuestos que acumulan los recursos que el Estado utiliza para todo lo que es su responsabilidad con la ciudadanía. Y parte es para financiar esta promoción electoral, porque así está contemplado en la ley. Por lo tanto, usted y yo, y todos los que nos están escuchando y viendo, hemos pagado de nuestro bolsillo esa promoción electoral. Desde mi punto de vista, absolutamente irregular. Irregular porque esas personas se presentaron casi uniformadas, ¿no? Que casi no, uniformadas, alineadas a una organización política. No hubo una respuesta, tengo que admitirlo, por parte de la institución. Simplemente dijeron que no veían una situación anormal desde el punto de vista legal, pero adicionalmente ha habido un desprecio absoluto al buen sentido, ¿verdad? A la honorabilidad, si se quiere, porque esos mismos candidatos vienen haciendo publicidad dentro del paraguas de la organización política que está haciendo campaña por sus propios candidatos. Entonces, y se presentan cogidos de la mano en mítines incluso, lo cual está prohibido, pero esto es parte del desborde, y perdónenme la expresión, de la desvergüenza que ha existido en muchas, si no en todas las organizaciones políticas de cómo llevar adelante esta campaña, que riñe contra los valores, riñe contra la ética, riñe contra la decencia, pero hemos estado desbordados con limitaciones por parte del CNE, desde el punto de vista legal, del punto de vista económico, del recurso humano, para poder enfrentar esta situación anormal. Usted cumplió su tarea, puso la carta el 17 de diciembre, denunció, pero de cara al país, de cara a los electores, sí hay una deuda pendiente como institución, como Consejo Nacional Electoral que debe controlar, y la propia presidenta que debió tramitar y debió ventilar en cualquiera de los sentidos, pero dar una respuesta. Su denuncia fue grave y lastimosamente esto que quede sin ventilar, sin sancionar, no es un buen mensaje para el Ecuador, para los electores, ingeniero Pita. Bien, yo cumplo mi tarea. Lamentablemente, la responsabilidad administrativa y financiera institucional es de la autoridad máxima. Yo como consejero tengo unas funciones muy limitadas en lo que se establece en el Código de la Democracia,
Pero eso no quita a que como autoridad electoral yo pueda opinar sobre esto y todos otros asuntos que son necesarias opinar, no solamente en cuanto a la organización, en cuanto a los aspectos administrativos. Puedo recomendar, puedo pedir explicaciones, puedo cuestionar, pero no puedo decidir. Por lo tanto, yo, insisto, cumplo con mi tarea. Y no he dejado de hacerlo, porque también he mencionado el hecho de que, si bien es cierto, estamos en este momento conversando de este grupo político específico, de este grupo de candidatos que bajo el paraguas de una organización política, lo cual me parece total y absolutamente irregular, porque supuestamente, mire usted, permítame hacer el comentario, esa estructura, Consejo de Participación Ciudadana, nace como una iniciativa de un sector político, entiéndase partido político, que controlaba la elaboración de la Constitución de Montecristi, como una institución para despartidizar, despolitizar la designación de autoridades principales como Contralor, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, despolitizar. Y resulta que los candidatos de esa misma organización política, que fue el paraguas para esta supuesta despartidización, despolitización, hoy están refugiados ahí haciendo campaña en grupo. Que las personas juzguen. Legalmente, ¿qué se pudo hacer? ¿Cómo se les pudo sancionar como máximo organismo electoral? A ver, el procedimiento, primero hay que establecer, y esto guarda relación con todo lo que es precampaña electoral y tal, las sanciones de las infracciones electorales las realiza el Tribunal Contencioso Electoral. Pero el Tribunal Contencioso Electoral, para que aplique una sanción, hay que llegar con un expediente, hay que llegar con una denuncia. Yo entiendo, conozco que hay candidatos al Consejo de Participación Ciudadana que sí han presentado sus denuncias oportunamente sobre este hecho específico ante el Tribunal Contencioso Electoral. Estamos a punto de estar en la elección, a pocos días, y no conozco de una respuesta, de una reacción o de una pronunciamiento por parte del Tribunal Contencioso Electoral sobre este hecho que conozco, insisto, sí ha sido denunciado por quienes se sienten perjudicados, entiéndase, candidatos de esta situación irregular. Ingeniero Pita, por cierto, de acuerdo a la estructura legal, el Tribunal Contencioso Electoral juzga, evidentemente, pero ¿quién controla? Es el CNE. Y cuéntenos de la carta que usted mencionó, ni siquiera hubo un tratamiento en el Pleno, la presidenta del CNE simplemente recibió y no procesó y no hubo respuesta. Bueno, derivó al director, al coordinador de comunicaciones, y el coordinador de comunicaciones respondió que no encontraba ninguna ilegalidad en tal situación y se acabó el asunto. No hay ilegalidad, no hay ilegalidad. No encontraban ninguna ilegalidad. Pero si el movimiento político lo está patrocinando a los consejeros que no debían recibir eso. Yo coincido con usted, yo coincido absolutamente con usted. A mí, desde mi punto de vista, no solamente por el hecho específico que creo que la ley no lo permitiría, por la desvergüenza de quienes abusan de vacíos legales, ¿verdad? Y de la inacción que también tiene el Consejo Nacional Electoral, pero esas son situaciones que deberían de incluirse con más drasticidad en las reformas del Código de la Democracia, a efecto de que no haya esta discrecionalidad por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral de qué es permitido y qué no es permitido. Así que estas cosas deberían de estar en estas reformas que hoy la Asamblea ya está analizando en relación al Código de la Democracia. Hay otro hecho que quiero plantearle, una preocupación que pudiera devenir, siempre es bueno curarse en sano, por la elección en Quito del alcalde, en donde fue calificado, más allá de todos los procedimientos, de esto se ha hablado muchísimo, el procedimiento se puso en la papeleta, luego le quitaron los derechos políticos, por tanto él no podría ejercer la alcaldía de Quito por mandato legal. Sin embargo, estuvo en la papeleta, no se puede sacar, no se puede renunciar, ha sido claro el organismo electoral, no se puede renunciar, pero de hecho, de producirse un triunfo en este escenario, esta posibilidad, va a haber un problema serio
si no se puede posesionar al no tener derechos políticos, esto no le pudiera rebotar al Consejo Nacional Electoral, incluso un problema serio que se le puede poner a Quito y en el Consejo, si hay un candidato electo, si ese es el favor en las urnas, y no puede ejercer el cargo porque no tiene derechos políticos. Aquí hay la primera responsabilidad, el Tribunal Contencioso Electoral, perdóname que ponga una palabra personal, de manera irresponsable, no ha concluido ese proceso, pero ya no tiene derechos políticos. ¿No pudiera haber un problema serio que acarree luego de estas elecciones en ese escenario posible, probable, ingeniero Pita? Bien, para fines de aclaración, sí tiene derechos políticos aún. ¿Y por qué sí los tiene? Porque el Tribunal Contencioso Electoral, si bien es cierto, lo sancionó, el candidato presentó una solicitud, un requerimiento de aclaración y ampliación de la sentencia. Es claro que la ley establece que esa aclaración y ampliación no va a cambiar el sentido de la sentencia. Pero si me permite, solo un paréntesis, no va a cambiar el criterio de la sentencia porque él ya no tiene derechos políticos. Lo que está es una instancia de apelación, de aclaración, que no va a cambiar, como usted bien dice, no va a cambiar ese sentido. Es un problema, pero dilatado. Pero la ley es clara respecto a que mientras no se pronuncie el Tribunal Contencioso Electoral respecto a esta aclaración y ampliación, no está ejecutoriada la sentencia. Así es, no está ejecutoriada. Está sentenciado, pero no está ejecutoriado. Y ahí es donde el Tribunal Contencioso Electoral, al no haberse reunido y no haberse pronunciado ratificando la sentencia o aclarándola o ratificando la sentencia, este caballero mantiene su derecho a ser candidato cuando lo calificamos. Y sigue, tome cuidado de esto, él sigue todavía con sus derechos políticos vigentes porque el Tribunal Contencioso Electoral no se ha pronunciado. Vamos a los escenarios. Nosotros no podíamos negar la candidatura porque tenía sus derechos políticos vigentes. ¿Qué va a pasar cuando ya, si ganase la elección? Va a suceder que dos escenarios. Si ya el Tribunal Contencioso Electoral en este momento se pronunciase, ganando las elecciones no se va a poder posesionar. ¿Y por qué? Porque va a tener una limitación. O sea, desde el punto de vista electoral, él gana. Pero cuando se tenga que posesionar, va a tener la limitación de que no va a poder registrar su nombramiento. En el supuesto caso no consentido de que ganando las elecciones y posesionándose, posteriormente, 1 mes, 2 meses, 3 meses, el Tribunal Contencioso Electoral cumpla con esta aclaración y ampliación, él cesaría en su función automáticamente. Podría ser alcalde 1 mes, 2 meses, 3 meses, el tiempo que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie. Por lo tanto, son los dos escenarios. Aquí hay otra complicación. ¿Qué va a pasar con la vicealcaldía? No hay un vacío legal en ese sentido, hay un vacío legal. ¿Qué va a pasar? ¿Va a elegir el consejo? Es decir, hay un vacío legal. Si es que él no se puede posesionar, será el cabildo el que va a elegir el nuevo alcalde. Si él se posesiona junto con su vicealcalde, es la vicealcalde la que va a tener que asumir la alcaldía. Todos estos escenarios es por falta de una decisión o pronunciamiento oportuno del Tribunal Contencioso Electoral. Y en cualquiera de los escenarios, como usted bien nos ha señalado, ingeniero Pita, supongamos que declare este momento que perdió los derechos, no puede posesionarse. Si declara luego lo que debió haber hecho responsablemente el Tribunal Contencioso, le va a tener en vilo a la ciudad. ¿Cuándo termina? Porque también hay que estar claros, hemos consultado a juristas, la aclaración no va a cambiar la sentencia que, como usted también bien ha señalado, no está ejecutoriado, por tanto no se puede aplicar, pero no va a cambiar lo que ha pedido, no va a cambiar la quitada en la práctica de los derechos políticos, y esto será cuestión de tiempo. Si pasa 2, 3, 5 meses la ciudad en vilo, y cuando se ejecutoríe la sentencia, viene de nuevo el problema. Vendrá el conflicto interno
entre las fuerzas políticas que están representadas en el municipio de Quito por alcanzar, obviamente, la alcaldía sobre la base de que el alcalde titular ya no va a poder seguir en funciones. Pero va a haber una vicealcaldesa elegida por el cabildo, por lo tanto sería la que la reemplace. Por lo tanto, los diferentes escenarios juegan contra el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral para cuando se pronuncia. Si se pronuncia antes de la posesión de este caballero ganando las elecciones, obviamente no lo puede hacer. Entonces ya será una situación interna. Si se pronuncia después, obviamente igual pierde el puesto, pero ya le correspondería asumir a quien ya fue decidir al vicealcalde. ¿Y en qué fecha debería posesionarse el nuevo alcalde, el que sea elegido? En mayo. El 15 de mayo. Es decir, el contencioso tendría entre sus manos, seguiría entre sus manos hasta mayo, a ver qué hace. Así es, así es, así es. Pero déjeme decirlo personalmente. Es un horror. De mayo. Perdone que no tenga la fecha en mi cabeza, pero yo le recuerdo 15, que hacia el me parece que 15. Claro, pero me parece, déjeme poner mi expresión personal, me parece un horror que el Tribunal Contencioso tenga en vilo esto que debió decidir. Una aclaración que no ejecutaría lo que ya está resuelto, la quitada de derechos políticos de ingeniero Pita. Es un asunto que está dentro de la competencia del Tribunal Contencioso Electoral y creo que por respeto a la transparencia del proceso, obviamente ya los ciudadanos quiteños deberían tener una información. Porque va a ser muy decepcionante. Imaginémonos en el caso de que este caballero gane las elecciones. Va a ser muy decepcionante para quienes votaron por él ver que votaron por una persona que no va a poder desempeñar la función. Por lo tanto, creo que de alguna manera, por respeto a la ciudadanía y a los electores, esto debió haberse dado ya. Yo creo que hoy es tarde. Claro, pero en ese escenario sería gravísimo que esos electores, si votan y lo eligen como alcalde, se sientan frustrados por una inacción del Tribunal Contencioso Electoral para que virtualmente, entre comillas, le burlen a quien fue elegido en las urnas sin saber los antecedentes de un proceso en el contencioso electoral. Y pueden darse circunstancias en donde la gente se siente decepcionada, piensa que es el gobierno, piensa que son intereses políticos, piensa que el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, se producen adhesiones políticas, se producen actos de manifestación, de respaldo, de tal manera que se altera la paz social por un hecho que debió haber estado resuelto, definitivamente. Bien, muchas gracias, como siempre, la atención al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, ingeniero Enrique Pita, temas del proceso electoral. Muy amable, Enrique, su atención a la revista de Opinión Democracia. Siempre a sus órdenes. Buenos días. Muy amable. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Cerramos la jornada de entrevistas y debates. Le recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Ponte Exa FM 92.5. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi nombre es